Estoy tan contento de estar esta noche para compartir la palabra del Señor. Agradezco a los pastores Octavio, Sara y Luna que nos dieron la oportunidad de poder traer una palabra de parte del Señor para su vida. Hoy que estamos en un tiempo fresco, ¿verdad? Y que ya empezamos con el ambiente pues navideño, siempre es importante poder pensar en lo que Jesús hizo y hace en la vida de aquellos que se atreven a buscarle con todo el corazón. Así es que le felicito por estar en esta noche aquí. Me acompaña mi esposa Andrea, ¿verdad? En esta hora, aquí está en la parte de enfrente. Ya tenemos 28 años de casados, más de 30 años de conocernos y servir al Señor con todo nuestro corazón. Así es que estamos muy contentos porque Dios nos ha bendecido con 4 hijos varones que sirven a Dios también con todo su corazón. Así es que voy a invitar para que, así como está sentado, abra su Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 4. Evangelio según San Juan, capítulo 4, nos revela algo importante de un encuentro que Jesús tuvo con una mujer, que todos conocemos la historia de aquella mujer que no tiene nombre, pero se le llama la mujer samaritana. ¿Cuántos han escuchado acerca de esa mujer? Una mujer, mis amados, que la Escritura nos dice que tenía vacíos. Una mujer que la Biblia revela que estaba en una situación moral terrible. Una mujer que vivía soledad. Una mujer, mis amados, que vamos a escuchar la conversación en esta hora que tuvo con un hombre llamado Jesús. ¿Y cuántos saben que Jesús lo llena todo? Jesús llena los vacíos de aquellos hombres y mujeres que se encuentran solos, que se encuentran en amargura, que se encuentran en desfallecimiento, ¿verdad? Y la Biblia dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 1 en adelante, dice lo siguiente. ¿Lo tenemos todos? Ahí va a estar también en sus pantallas para que podamos leer detenidamente lo que dice la Escritura. En el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo número 1, ahí puede usted también guiarse con la palabra que es la Biblia o su dispositivo, ¿verdad? Que usted tiene en la mano también. Dice la Biblia, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque dice la Escritura que Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario, dice la Biblia, le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Eran como la hora sexta, dice la Biblia, es decir, como las 12 del mediodía. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua,
para que no tenga sed yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún falta 4 meses para llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos, escucha bien, de aquella ciudad creyeron por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le tomaron y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días, y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Incline su cabeza. Padre, te damos muchas gracias, Señor, en esta noche. Gracias por cada uno de los oyentes que están aquí, que han venido desde lejos para escuchar tu palabra y adorar tu nombre. Gracias porque hoy sabemos, Señor, que podemos adorarte en cualquier lugar en que podamos hacerlo, Señor, o en el lugar en el que estemos. Pero qué mejor es llegar a tu casa y adorarte con todo nuestro corazón. Te pido que en esta hora tu palabra edifique la mente y el corazón de cada uno de mis amados, Señor, pero también de los que están en casa, pero también de los que están escuchando a través de este dispositivo, Señor, del YouTube, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, amén y amén. Den un aplauso al Señor en esta hora. Quise leer todo el pasaje en la Escritura, ¿verdad? Y encontrar una conversación
que Jesús tuvo con una mujer que era marginada. Usted conoce la historia. Una conversación, mis amados, que transformó la vida de una mujer que estaba viviendo tiempos de vacíos morales, vacíos espirituales, mis amados, un caos moral en su vida. Así es que esta narrativa, este pasaje nos cuenta la historia de una mujer junto al pozo, ¿verdad? Que encuentra un tiempo importante que trajo esperanza y convicción a su vida. Esta escena, mis amados, o esta narrativa o este suceso precede a un encuentro que Jesús tuvo con un hombre llamado Nicodemo. ¿Cuántos conocemos la historia de Nicodemo? Nicodemo era un hombre importante, era un hombre prominente, era un hombre fariseo, era un hombre que tenía una palabra sabia, una conversación sabia, pero más sin embargo entendemos por el encuentro que tuvo con Jesús que Nicodemo era un hombre simplemente religioso, pero con necesidad espiritual. Y es que hay mucha gente, mis amados, hoy en día que experimenta una religión, diga conmigo religión, pero experimenta vacíos internos. La Biblia dice, mis amados, que Jesús está conversando con Nicodemo, aleluya, en el capítulo 3 de Juan, mis amados, porque Nicodemo tenía sed. Nicodemo estaba sorprendido del ministerio de Jesús. Dije hace un momento que era una persona que todo mundo quería quizás tener una relación o una conversación con él, pues era un hombre sabio, era un hombre prominente, era un hombre religioso, pero sin el Salvador. Experimentaba vacíos. Mas sin embargo la Escritura dice que este hombre vino a buscar a Jesús de noche, porque este hombre daba reconocimiento a Jesús. Este hombre, mis amados, trajo un reconocimiento de lo que Jesús era y dijo: sabemos que has venido de Dios, sabemos que tú has venido de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces. Qué importante reconocimiento, qué importante transformación por parte de Nicodemo. Qué importante declaración de parte de Nicodemo, que decía: sabemos que tú has venido de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces. Nicodemo, mis amados hermanos, la Biblia dice que vino de noche para escuchar cosas que él mismo no podía entender por causa de la sabiduría extrema del Señor. ¿Cuántos saben que el Señor al que servimos es un Dios sabio? La Biblia dice que aunque este hombre era sabio, era prominente, era un hombre importante, era un hombre que tenía reconocimiento de la sociedad y de la gente, este hombre, mis amados, reconocía con un reconocimiento mayor, sabía que Jesús era más grande que él mismo, si hablásemos humanamente. Por eso pudo decir: reconozco que tú vienes de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces. Él no podía entender por qué Jesús declaraba cosas como: el que no naciera de nuevo, te es necesario nacer de nuevo, porque si no naces de nuevo no puedes entrar en el reino de Dios. Yo pregunto en esta noche: ¿cuántos hemos nacido de nuevo? Nicodemo, mis amados, no entendía. Él decía: ¿cómo es eso? ¿Acaso tengo que volver al vientre de mi madre? Pero Jesús estaba hablando de un nacimiento espiritual. Dice la Biblia, mis amados, aleluya, que él no podía entender. Para él era algo confuso. Era algo confuso. No podía entender cómo las palabras de Jesús, mis amados, eran tan elevadas, o su mensaje, aunque era sencillo, para él era confuso. Porque, mis amados, lo que él vivía era una religión más que una relación con Dios. Y es que cuando vivimos una relación con el Señor,
Él nos da sabiduría. Y es que cuando vivimos, cuando nos atrevemos a vivir una vida de relación continua con Él, mis amados, Él nos da discernimiento. Es que cuando aprendemos, mis amados, a poder tener una relación de intimidad a través del Espíritu Santo, las cosas que no entendemos se disipan y Dios trae claridad a la vida de todos aquellos que le buscan con todo el corazón. ¿Cuántos lo creen conmigo en esta hora? Por eso Nicodemo no entendía. Pero ahora en la escena, Jesús encuentra a una mujer llamada la mujer samaritana. Era una mujer despreciada por su cultura. Era una mujer despreciada por su propia gente. Era una mujer despreciada por sus actos, por sus hechos, pero no por Jesús. Era una mujer, aunque despreciada, era una mujer que Jesús, dice la Biblia, que puso propósito a su trayecto para encontrarse con ella, con esa mujer. Y es que qué importante, mis amados, es que un día Jesús nos encontró. Qué importante es que podamos entender que un día Jesús nos alcanzó. ¿Cuántos hemos sido alcanzados por el Señor? Algún día tuvimos un encuentro personal con Jesucristo y ahora vivimos una vida diferente, una vida transformada. Jesús, mis amados, dice la Escritura, aleluya, que llegó hasta donde esa mujer se encontraba. Jesús, dice la Escritura en el capítulo 4, que venía fatigado, que venía cansado, y yo creo que hasta venía con hambre. Era poco antes del mediodía. Jesús llega al pozo de Jacob y entonces Jesús establece una conversación con él, con ella. Jesús, dice la Biblia, que declaró porque le era necesario pasar por Samaria. Hay cosas tan necesarias para Jesús porque Él quiere hacer algo por ti. Por eso quiero hablarte en esta hora de una conversación que produce esperanza. Una plática con Cristo puede arreglarlo todo. Recuerdo que cuando era pequeño había una canción que decía: tengamos una plática con Cristo. Y luego dice: una plática con Cristo me ayudó. Y es que una conversación en la vida de aquella persona que tiene vacíos, una plática con el Señor puede traer esperanza. Cuando el mundo nos ha cegado, cuando el pecado nos ha cegado, cuando el pecado nos ha amargado, cuando el pecado, mis amados, ha realizado un caos espiritual en nuestra vida, siempre que tengamos una plática con Cristo, seremos transformados y mudados a una nueva esperanza. ¿Cuántos lo creen en esta noche? Déselo fuerte al Señor en esta hora. Una plática que esta mujer nunca había tenido jamás. Yo creo que esta plática era la plática más importante de esta mujer, porque esta mujer era una mujer sedienta. Esta mujer era una mujer que necesitaba llenar vacíos internos en su corazón. Era una mujer que los bienes, era una mujer que el dinero seguramente no había traído satisfacción a su vida. Porque muchos podemos tenerlo todo, pero tener vacío el corazón. Muchos pueden tener muchas comodidades, pero viviendo una vida de insatisfacción, una vida de vacíos, una vida de amargura por causa de nuestro pecado. ¿Cuántos me están entendiendo en esta noche? Quizás nuestra condición de vida era similar a la de esta mujer. Quizás nuestra condición de vida era similar a la vida de esta mujer. Esta mujer era una mujer solitaria. Esta mujer era una mujer triste. Esta mujer era una mujer marginada. Esta mujer era una mujer rechazada. Yo recuerdo que cuando era adolescente
Escuché una vez la declaración de una mujer, mamá de uno de mis compañeros allá en Poza Rica, Veracruz. Decían: no se junten con ese niño porque ese niño es malo. Y yo me puse muy triste, porque no hay nada peor en la vida que ser rechazado por alguien y por algo. Y esta mujer sufría el rechazo, y con justa razón, pues su vida era una vida de perdición. Esta mujer no había podido encontrar la alegría ni la felicidad, aun a pesar de la vida que había llevado. Jesús le revela su pecado y le dice: 5 maridos has tenido. Porque quizás esta mujer quería encontrar la felicidad en los hombres o en el dinero, pero más sin embargo nada pudo conseguir. Pero una plática, una conversación con Jesús produjo vida, fe y esperanza para aquella mujer. ¿Cuántos lo creen conmigo en esta hora? Pero más sin embargo, el momento era de tristeza, ese momento era de aflicción, ese momento era de infelicidad, ese momento para ella era de insatisfacción. Esa mujer vivía insegura, rechazada, marginada, no apoyada. De tal forma, mis amados, que ella misma iba en busca del agua hasta aquel pozo, conocido, repito, como el pozo de Jacob. Estaba más o menos situada a un alcance de 800 metros de la ciudad de Sicar en Samaria. Es decir, el pozo no estaba tan cercano. 800 metros, 800 cuadras, 8 cuadras, perdón. No era un lugar cercano. Aquella mujer sufría la incomodidad de llevar un cántaro para poder echar el agua. De tal forma, mis amados, que seguramente había fatiga en aquella mujer. Pero eso la hacía ser una mujer extraordinaria. No tenía limitaciones. Luchaba por sobrevivir. Luchaba por salir adelante. Quizás tú has luchado por salir siempre adelante en todas las cosas. Quizás hemos luchado, mis amados, tratando de que no necesito de una mujer o de un hombre. Alguien declaró hace poquito tiempo, nos contaba un matrimonio o una mujer, nos decía mi esposa y a mí: pastor, mi esposo me acaba de decir que no necesita de mí ni necesita de nadie, que él puede salir solo adelante. Me acababa de decir mi esposo eso. Yo no sé si una noche, un día anterior, cuando el esposo se fue. Él es un joker, es un que entrena caballos. Se subió a un caballo y el caballo relinchó, el caballo se levantó, el caballo cayó arriba de aquella persona, le quebró las piernas, le quebró las caderas, le subió la presión, le subió el azúcar. Aquel hombre estuvo al borde de la muerte. Y decía: pastor, mi esposo me acababa de decir ayer que no necesitaba de mí ni de nadie. Y le digo: mas sin embargo ahora a usted le va a tocar cuidarlo y a nosotros apoyarlo. Que pensamos que podemos salir adelante solos. Esta mujer, mis amados, era extraordinaria, porque aún y así, con sus vacíos, inmoralmente mal, mis amados, marginada por la gente, esta mujer quería salir a flote. Quizás tenía buenos deseos de salir adelante, pero no podía. Pero una plática profunda con Jesucristo lo cambió todo y le dio esperanza. Porque en un instante Jesús puede cambiar tu vida. En un instante Jesús puede cambiar el rumbo de nuestra existencia. Pero necesitamos detenernos un poco y tener una plática con Él, tener una conversación con Él.
para que nuestra vida, que está llena de insatisfacción, de inseguridad, de pecados, de inmoralidad, etcétera, pueda ser transformado por el poder glorioso de una palabra transformadora de Él en nuestra vida. Él quiere transformarte, Él quiere cambiarte, Él quiere saciar de bien tu boca, Él quiere que te rejuvenezcas como el águila. Él quiere bendecirte. Dile que está a tu lado: Dios quiere bendecirte. Entonces, esta mujer vino a sacar agua de aquel pozo, cuando de repente, mis amados, durante ese tiempo se acercó un hombre llamado Jesús. Sabe que en aquellos tiempos bíblicos, sacar agua de aquel pozo era un tiempo donde la gente podía tener la oportunidad no solamente de agarrar agua, sino tener un tiempo de conversación. Ahí se contaban los chismes del día, ¿verdad? Mas sin embargo, esta mujer, como moralmente era marginada por su inmoralidad, no podía platicar con nadie. Era un tiempo donde las mujeres llegaban a sacar agua. Era un tiempo donde las mujeres se acompañaban para sacar agua y se ayudaban, mis amados, a cargar el cántaro. Pero esta mujer lo hacía con esfuerzo, porque esta mujer vivía sola. Esta mujer vivía con vacíos. Esta mujer vivía, mis amados, con un corazón herido. No había nadie que le acompañara. No había nadie que estuviera con ella. Pero más sin embargo, la historia de esta mujer nos enseña algo importante: que Dios nos ama a pesar de nuestra vida arruinada. Dios nos ama a pesar de nuestro pecado. Dios nos ama a pesar de la vida que muchas veces hemos llevado de pecado. Nos enseña, mis amados, que Dios siempre tendrá el tiempo para platicar con nosotros y transformar nuestra vida de una vida sin esperanza a una vida comprometida, llena de pacto y del reino de Dios. Qué bonito. Y entonces, mis amados, es donde Jesús entra en la conversación de aquella mujer. Y como resultado de la conversación con Jesús, dice la Biblia que esta mujer empieza a abrir su corazón y a reconocer quién era ella. Ella empezó a sentirse amada. Ella empezó a sentirse atendida. Ella empezó a sentirse escuchada cuando nadie la había escuchado. Esta mujer podía, mis amados, sentir que algo estaba sucediendo en su corazón. Era la gracia de Jesús que estaba siendo derramada sobre su vida. Por tal razón podemos entender que la gracia de Dios nos da esperanza. Jesús tenía un propósito en ese pozo. Su propósito era tener una conversación oportuna. ¿Cuántos saben que Él siempre es oportuno para con nosotros? Él nunca llega tarde. Él nunca llega después. Él llega a tiempo. La Biblia dice que Jesús fue oportuno. Una plática con Jesús será siempre oportuna y tendrá la capacidad de librarnos de la muerte. Siempre una plática con Jesús va a traer una idea nueva. Siempre una plática con Jesús va a establecer convicción y fe en la vida de todos aquellos que nos atrevemos a confiar en Él. Por eso yo creo que esta mujer encontró en Él una plática oportuna.
Porque aquella mujer se encontraba sin esperanza. Aquella mujer se encontraba con vacíos. Aquella mujer se encontraba marginada. Yo no sé si aquella mujer habrá experimentado los tiempos de depresión o de ansiedad en su vida. Pero más sin embargo, una plática oportuna por parte de Cristo la transformó y le llenó el corazón. Qué lindo, qué lindo. Ya no se sentía rechazada. Humanamente hablando y culturalmente hablando, los samaritanos ni los judíos podían tener conversación entre sí mismos. Es más, la historia nos dice que era tanto el rechazo de los judíos hasta el punto en que cuando los judíos realizaban un viaje a Galilea, escucha bien este dato, y Judea, muchos de ellos cruzaban el río Jordán 2 veces para no cruzar por Samaria. Es decir, agarraban la distancia más larga, agarraban la ruta más larga. Pero la Biblia dice que Jesús le era necesario pasar por Samaria, porque siempre donde hay una necesidad, ahí va a estar el Señor. Siempre que hay necesidad, ahí va a estar el Señor, listo para escucharte, listo para hablar contigo, listo para poder hacer algo por ti, listo para estar ahí y estar a la expectante, a la plática, a la conversación importante que tú y yo tendremos con Él. Pero más sin embargo, había rechazo entre los judíos y los samaritanos. No podían platicar. No podían platicar, mucho menos en público. Pero más sin embargo, Jesús se acerca a aquella mujer en público. Aquella mujer rechazada, Jesús se acerca. Aquella mujer que estaba sola, aquella mujer rechazada por su pecado, que culturalmente, repito, ni su propia gente podía tener conversación con él. Jesús se acerca públicamente para resolver una necesidad del corazón. Y es que Jesús nunca te trata por lo oscurito. Por eso dice la Biblia que Jesús convivía con pecadores. Y aunque muchos decían, está platicando con gente pecadora, algunos decían, está platicando con gente impura, está tocando lo impuro. Para Jesús siempre era importante platicar con gente marginada, porque Él no vino a los sanos, Él vino a los que estaban enfermos. Den un aplauso al Señor en esta hora. Jesús la sorprendió. Jesús se dirige a ella, porque Jesús siempre va a estar con nosotros. Porque Jesús siempre va contigo a donde nadie quiere acompañarte. Porque Jesús siempre tendrá una conversación oportuna, sencilla, cuando dos se encuentran en un mismo lugar. Él quiere platicar contigo en esta noche. Jesús se acerca. Sabía que el pozo era hondo. Jesús no tenía forma de sacar agua. Y le dice a aquella mujer, mujer, dame de beber. Mujer, dame de beber. No fue un pedido cualquiera. No le estaba sugiriendo. Era un mandato. Jesús le decía, dame de beber. Dame de beber. No podían los judíos platicar con los samaritanos, pero pudiésemos agregar
que tampoco podrían los judíos compartir los utensilios ni entre ellos, y mucho menos con una mujer, porque las mujeres no podían platicar más que con otra mujer o con sus propios maridos. Pero Jesús nunca ve limitaciones donde nosotros sí los vemos. Él siempre va a estar ahí para platicar contigo, para fortalecerte, para levantarte, para animarte. Porque Jesús tenía una actitud decidida. Y esto me hace preguntar, nosotros como cuerpo de Cristo, como iglesia, ¿somos intencionales en tener comunicación o una conversación oportuna para presentar las buenas nuevas de Jesucristo? Nosotros somos intencionales para acercarnos con alguien en necesidad y presentarles el plan de salvación. Nosotros somos intencionales, tenemos una actitud decidida para presentar el mensaje a las personas más cercanas. Jesús le hace una pregunta importante. La mujer, le hace una pregunta importante a Jesús: ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Y Jesús le dice a aquella mujer: si supieras, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Si tú supieras quién es el que habla contigo, tú me pedirías agua a mí, no agua muerta como la que tomamos del H-E-B o el Walmart. Que en su proceso se restan todos los minerales que el cuerpo necesita para poder tener vitalidad y sanarse solo. ¿Cuántos saben que el agua tiene el poder para poder saciar, mineralizar nuestro cuerpo y el cuerpo se pueda sanar en automático? Así lo diseñó el Señor. Por eso Jesús dice agua viva. Y el Señor sigue platicando con él, porque todo el que beba de esta agua del pozo volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él una fuente de agua que brota para vida eterna. Él se acerca oportunamente para poder traer fin a un ciclo de caos espiritual en su vida, como Él puede hacerlo contigo esta noche. Él puede traer un bloqueo. Él puede traer un stop, un alto al ciclo de tragedia que usted y yo podamos estar experimentando hoy en día. ¿Cuándo? Cuando tengamos una plática oportuna con Él y bebamos del agua que sacia nuestra vida y salta para vida eterna. Den un aplauso al Señor en esta hora. Aunque yo no entendía bien a lo que Él se refería, ella no entendía bien, pero más sin embargo lo que estaba haciendo Jesús era buscarle para bendecirla. Lo que estaba haciendo el maestro era en busca de una mujer en tal condición para bendecirla, porque Dios anda en busca de personas rechazadas. Y entonces cuando aquella mujer escucha la oferta de Jesús, que le dice: si supieras quién es el que está platicando contigo y quién es el que está pidiendo agua, tú le pedirías a él. Cuando aquella mujer escuchó aquella propuesta de Jesús, buscó la oferta de Jesús.
Escuchó y abrazó la declaración de Jesús. Aquella mujer quería cerrar un ciclo de rechazo. Aquella mujer quería cerrar un ciclo de rechazo de la sociedad y de las otras mujeres. Por eso Jesús le dice, Señor, aquella mujer le dice a Jesús, Señor, dame de esa agua para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla. Señor, dame de esa agua. Aquella mujer escuchó la oferta, pero a veces nosotros, el pecado nos ha cegado. El pecado ha puesto velos en nuestra vida. Y repito, vivimos una vida de religiosidad y no de relación. Y a falta de relación, falta de claridad y de convicción en nuestra vida. Y estamos entonces viviendo una vida religiosamente cegada. ¿Estamos aquí? Y nos equivocamos al no tener claridad en nuestra vida. Y hemos escuchado continuamente lo que Jesús puede hacer por nosotros, pero al estar cegados por el pecado, no tenemos claridad en nuestra vida. Nos enfocamos en nuestros temores, nos enfocamos en nuestros sinsabores cotidianos, sin considerar el valor trascendental y poderoso de lo que Jesús ofrece a nuestra vida. Porque el pecado nos ciega, porque el pecado nos aparta del Señor. Y entonces cuando esta mujer recibe el ofrecimiento de Jesús, de aquella agua que iba a traer esperanza, fe y vida a su vida, esta mujer despierta a mayor entendimiento. Y dice la Biblia que Jesús le dice en el versículo 16, Él le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Esa conversación con Jesús hizo que toda la terrible vida que esta mujer había llevado, todo lo que había pasado en su mente y todo lo que había experimentado en la vida, fuera arrojado, fuera quitado de su mente y de su corazón. Entonces dice la Biblia que aquella mujer le dijo a Jesús, no tengo marido. No tengo marido. Y Jesús le dice, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Mujer, has dicho toda la verdad. Jesús le reveló la condición de su corazón. Aquella mujer comienza a entender que Jesús estaba hablando de un agua espiritual. Aquella mujer entendió cuando en la conversación pudo sentir una sensación nueva en su vida. Aquella mujer entendió que el agua que Jesús le estaba ofreciendo era un agua espiritual. Mis amados, y es que no importa qué pecados hayamos cometido. Quizás pensemos que somos personas moralmente buenas. Hace muchos años alguien me dijo, pastor, pero si yo soy una persona buena, yo fumo, tomo y me drogo en mi casa, solo aquí con mi esposa, no le hago ningún mal a nadie. ¿Me estoy explicando? Y yo le dije, tan fácil es decirle al Señor. Me decía, ¿a poco no hay un lugar más o menos en el infierno? Yo le decía, tan fácil es decirle al Señor, perdóname, y el Señor te ofrece un lugar mucho mejor allá en el cielo.
Quizás pensemos que somos moralmente buenos. La Biblia dice que todos nacemos en pecado y el pecado nos destruye. Mas sin embargo, mis amados, aunque nacemos en pecado y que el pecado nos destruye, su gracia nos abraza y nos sustenta y nos da esperanza. Denle un aplauso al Señor en esta preciosa noche. Por eso tenemos que entender que Dios envió a su Hijo Jesucristo para morir por nuestro pecado, para morir y resucitar al tercer día, para perdonar nuestros pecados y ofrecernos vida eterna a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Esa es la esperanza de nuestra vida. Por eso la Biblia dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Jesús fue oportuno para aquella mujer. Jesús, mis amados, trajo una palabra de esperanza para aquella mujer, pero también Jesús trajo una palabra transformadora en aquella mujer. Aquella mujer quiso quizás excusarse cuando leemos, cuando habla acerca de lo que los samaritanos entendían, lo que sus padres les habían enseñado acerca de la adoración. Jesús la lleva a un pensamiento más allá. Después de que su entendimiento se le abre, Jesús la lleva un poquito más allá. Yo recuerdo una frase que aprendí que decía: cuando el entendimiento llega, nuestras acciones cambian. Jesús le lleva un poquito más allá. Por eso Jesús le dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu deben hacerlo en verdad. Porque no solamente es poder creer que cuando cantamos adoramos, es creer que cuando cantamos estamos elevando nuestra adoración a aquel que vive y reina por siempre. Aquella mujer, dice la Biblia, que empezó a reconocer. Ella le dijo: yo entiendo que el Mesías vendrá y que Él nos declarará todo. Aquella mujer está siendo entendida. Aquella mujer está hablando con entendimiento. Y entonces en ese momento Jesús le dice: mujer, yo soy el que habla contigo. Y entonces dice la Biblia que aquella mujer no dudó más. Aquella mujer, dice la Biblia, que dejó su cántaro. Aquella mujer, dice la Escritura, que dejó su cántaro. Aquella mujer que vivía sin propósito, aquella mujer que vivía moralmente y espiritualmente vacía, aquella mujer es transformada por la conversación que produjo esperanza en la vida de aquella mujer. Y entonces aquella mujer no podía callar ni de contar lo asombroso que era haber tenido una conversación con Jesús. Mis amados, y es que Dios desea conversar contigo en esta noche. Y es que Dios desea llevarte a un mayor entendimiento y una nueva revelación en su palabra. Y es que Dios desea llenar cualquier vacío en tu interior. Y el pozo simplemente es el pretexto para llegar a Él. Hay cosas que Dios utiliza como un pretexto para acercarte a Él. Y ese pozo puede ser alguna enfermedad, algún problema, algún vacío, alguna circunstancia que agobia tu vida. El pozo puede ser cualquier cosa que Dios puede utilizar para poder acercarte a Él. Así es que si tú has experimentado llegar al pozo con vacíos, tienes que entender que es el propósito y el conducto que Dios utiliza
para bendecir tu vida y llenarla con su poder, con su esperanza. Él siempre será oportuno para ti y para con tu familia, si tú le crees y te acercas con fe a Él y de todo corazón. ¿Por qué no estamos en pie en esta noche? Él quiere bendecirnos en esta hora. ¿Cuántos lo creen conmigo? Él quiere bendecirte. La Biblia dice que esta mujer, dice la Escritura que esta mujer dejó su cántaro. Esta mujer hizo a un lado su pecado. Esta mujer hizo a un lado su vergüenza. Esta mujer hizo a un lado su tristeza. Esta mujer dejó su cántaro. Esta mujer, mis amados, colocó su cántaro y dice la Biblia que empezó a dispersarse entre su comunidad. Le dijo: hay un hombre que ha hablado conmigo y me ha revelado todas las cosas que yo he vivido, que yo he experimentado, todos los vacíos que yo he experimentado. Ese hombre me los ha revelado. Y dice la Biblia que aquellos hombres escucharon a aquella mujer y vinieron a donde está Jesús. Y dice la Escritura que ellos mismos dijeron que ahora reconocían que Él era el Cristo que habría de venir a transformar sus vidas. Mis amados, Dios quiere bendecirnos en esta noche. Mis amados, Dios quiere que hagamos a un lado nuestro cántaro. Dios quiere, mis amados, que pongamos a un lado nuestro cántaro, nuestra vergüenza, porque somos transparentes delante del Señor. No podemos ocultar nuestros vacíos delante de Dios. No podemos ocultar lo que somos delante del Señor. Él discierne nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Pero es necesario que le reconozcamos a Él y pongamos a un lado nuestro cántaro y vengámonos delante de Él con transparencia, porque Él tiene cuidado de nosotros. Esta noche Jesús se ha desviado hasta este lugar. Jesús se ha desviado hasta este lugar con un propósito: es bendecirte. Jesús ha dicho: me es necesario pasar por este lugar, porque quizás en esta noche haya una persona o dos o tres o más que se sienten cansados espiritualmente, se sienten con vacíos del alma, se sienten con la inseguridad y la incertidumbre del día de mañana. Pero esta noche Dios quiere saciar tu sed, quiere saciar tu hambre, quiere saciar tu necesidad.